Capítulo 6 de Efesios, del 10 al 13. ¿Ya estamos? Dice la Escritura así, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lean conmigo el 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acompáñenme leyendo también el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Leamos el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Repitamos el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, que nos aconseja, que nos alienta, que nos alimenta, Padre, que nos da la fuerza. Muchas gracias te damos por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Tenemos autoridad. La autoridad que se nos ha dado, y se nos ha dado autoridad sobre el enemigo. Dice la Escritura: porque no tenemos, el verso 12 ahí donde leímos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siempre que hablamos de la autoridad dada por Dios a sus hijos, o sea, a nosotros, ¿verdad? Creemos que todos tenemos el mismo nivel, de ahí que muchos, al hacer guerra contra el enemigo, se ven seriamente afectados. Cuando aceptamos a Jesús, mis hermanos, como Salvador y Señor, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y desde ese momento, es como usted está renunciando a su vida pasada y está aceptando lo que Jesucristo hizo por usted. Y desde ese momento el enemigo voltea ahora, ¿verdad?, su armamento en contra suya. Cuando usted pasa, le preguntaba a un señor, ¿verdad?, que ya tiene como 40 años aquí, y le digo: bueno, entonces usted ya es ciudadano de aquí, ¿verdad? Dijo: no, ya soy residente nada más. Digo: pero no me he hecho ciudadano. Y bueno, ¿verdad? Y me dice, ¿verdad?, lo que sigue, dice, es que, dice, yo no quiero renegar de mi patria. Dije: pero ¿acaso usted piensa regresar otra vez? Y dijo: no, pues, ¿verdad? Pues no, pues uno no sabe, pero pues lleva 40 años aquí, se imagina, ya toda su vida. Y hemos escuchado, ¿verdad?, por experiencia de otros, que después de 15, 20 años han regresado a su país de origen y ya no se hallan, ya no es lo mismo, y vuelven a regresar otra vez. Es difícil, porque ya hemos hecho una vida aquí. A veces pensamos que sería fácil porque, ¿verdad?, pensamos que vamos a llegar y vamos a encontrar todo aquello como lo dejamos, y ya no, todo está cambiado. Entonces yo recuerdo que mi esposa, por alguna razón, se tuvo que ir a Mexicali después de algunos meses de haber estado aquí. Ya no se halló, que había tomado agua de Las Vegas, ¿verdad? Y ya digo: no, yo nomás de Las Vegas quiero ahora. Entonces, en nuestra vida pasada, ¿verdad?, a veces nosotros dejamos un clavito por ahí, y yo creo que ya muchos saben a qué me refiero con ese clavito, ¿verdad? Dios nos ha dado autoridad sobre el enemigo, pero muchas veces nosotros no hemos usado esa autoridad que Dios nos ha dado. Y es por esa razón que vienen situaciones a nuestra vida, ¿verdad?, y nos aplastan rápido, ¿verdad? Nos decaemos, nos desanimamos pronto, pero dice la Escritura que ahí en 1 Corintios 10:13
dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que puedes soportar, sino que juntamente con la prueba, dice que te da la salida para que puedas resistir. Y lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? El apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de Éfeso y les están diciendo contra quién tenemos la lucha. Porque muchas veces pensamos que el vecino es ¿verdad? El enemigo, o el compañero de trabajo, o el pariente, aquel que no se lleva con nosotros y que siempre, ¿verdad?, nos aprovecha cualquier situación para hacernos sentir inferior, o no sé, insultarnos, hacernos sentir mal, ¿verdad? Pero no, la Escritura nos dice que no son ellos nuestros enemigos, sino que nuestra lucha es espiritual, es contra principados, es contra potestades, contra los gobernadores. Entonces, autoridad que nosotros tenemos sobre el enemigo, porque Jesucristo venció, mis hermanos. Amén. Y desde el momento en el que nosotros venimos, recibimos a Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios, y también recibimos autoridad de parte del Padre. Pero esa debe ser activada y debe ser incrementada. ¿Cómo? Por medio de la fe. Esta autoridad se recibe por nuestra obediencia a Dios. Amén. Entonces, dice Santiago capítulo 4, verso 7, ¿verdad? Y este nivel de autoridad vamos a decir que es condicional. Ejercer autoridad, porque debemos nosotros vivir bajo autoridad. ¿Se acuerdan que en una ocasión el Señor Jesucristo, alguien viene y le dice, Señor, por favor, mi criado está enfermo? Dice, ven para que le sanes. O más bien no dice él que vaya, más bien le dice el Señor, yo iré y le sanaré. Le dice, Señor, no más di la palabra. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, pero yo también tengo autoridad, ¿verdad? Tengo soldados a mi mando, y yo le digo a este, ve y va y hace lo que yo le mando. ¿Me entiendes? Entonces tenemos autoridad. Como hijos de Dios, nosotros también hemos recibido autoridad. ¿Y cómo viene esa autoridad? Santiago capítulo 4, verso 7 dice que primeramente nosotros debemos someternos a Dios. ¿Y qué más? Y resistir al diablo. ¿Y qué va a suceder? Como consecuencia de eso, de someternos a Dios, de resistir al enemigo, dice que huirá de nosotros. Entonces, la condición que la palabra pone para resistir al diablo es la de permanecer sometidos a Dios. Debemos vivir en obediencia a su palabra y a las autoridades que Él ha puesto, ¿verdad?, aquí en la tierra. Porque no podemos decir que somos cristianos y andamos violando las leyes de tránsito, ¿verdad? Tenemos que poner ejemplos. Bueno, nuestros hijos nos están viendo, nuestros compañeros en el trabajo, ¿verdad? Toda la gente, cuando saben que nosotros somos cristianos, sus ojos, su vista están sobre nosotros, y por eso debemos de ser ejemplos. Entonces, por eso vamos a tener autoridad, por eso también vamos a ser respetados. Hay personas, ¿verdad?, que dicen que son cristianos en su trabajo y saben que cuando resisten todas las pruebas que el enemigo les ponga a través de los compañeros, ¿verdad?, de trabajo. Algunos le van a querer influenciar para que usted los acompañe a la fiesta, y estando en la fiesta, ¿verdad?, decirle, tómate una, al cabo aquí no está el pastor, tómate una, ¿verdad? Y lo van a influenciar por esa, ya sabe a dónde lo lleva. Dice la Escritura que seamos llenos del Espíritu Santo, dice que no en el vino, porque en el vino hay disolución. ¿Y qué es disolución? Problemas. No hay uno que no tome y que no se mete en problemas. Tarde o temprano se va a meter en problemas. El DUI va a atropellar a alguien, etcétera, ¿verdad? De cosas vienen, va a tener problemas en la casa, porque ¿qué esposa quiere, verdad? Ahí un marido, volteate para allá, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eso, entonces, hay familias que tienen problemas porque, pues, el esposo o la esposa, ¿verdad?, etcétera. Entonces, pero tenemos un enemigo, pero la palabra de Dios nos manda, nos enseña, nos aconseja que nos sometamos a Dios. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces nosotros nos salimos de la protección de Dios. Aquel día estaba explicándole a algunos hermanos por qué algunos,
¿verdad? Dicen que son creyentes, pero que luego se van y preguntan, ¿acaso se puede perder la protección de Dios? Y bueno, los llevé al Salmo 91, ¿verdad? ¿Cuántos conocen el Salmo 91? Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿a qué invita el salmista? A que habites abajo del abrigo del Altísimo. Pero ¿qué pasa si tú te sales? Dios no se mueve, Él siempre está ahí. Somos nosotros los que a veces nos salimos y sufrimos en todas las consecuencias de no estar bajo el cuidado y la seguridad que Dios provee. Entonces, el enemigo está esperando y dice que nos acecha, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nosotros? Mire, se lo ejemplifico de esta manera. Usted puede ir por ahí, ¿verdad? Que alguien escuchaba el testimonio de mi hermanita, de un perro, ¿verdad? Que se salió y la atacó y daba gracias a Dios que la libró de eso, ¿me entiende? Entonces, pero muchas veces cuando el perro puede ser bastante agresivo y todo, pero si está amarrado solamente va a llegar hasta donde la cadena le alcanza, ¿verdad? Y va a asustar, por supuesto que va a asustar. Vamos a voltearnos, por supuesto que aunque esté, ¿verdad? Estamos, que no se vaya a reventar la cadena, que no se vaya a reventar el mecate, ¿verdad? Y el perro como que se lanza y quiere venir. Así es el enemigo, mis hermanos. Es como un perro, ¿verdad? Que quiere alcanzarnos. Aquí la Biblia dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y nos va a asustar, por supuesto. Aquí no se le mueve el tapete, ¿verdad? Con las situaciones, a veces la pérdida de un trabajo, vienen los pagos, no hay cómo hacerlo, etcétera. Entonces siempre vamos a tener algunas dificultades, ¿verdad? Nos vamos a sentir que nos movemos, pero necesitamos estar firmes. ¿En quién? En Dios. Él es nuestro proveedor, nuestra confianza en Él. Decía un hermano, ¿sabe que yo no sé cómo le hemos hecho? Dice, yo pude viajar y mencionó la cantidad de dinero, dijo, y regresé y todavía me sobró. Y dice, yo pensé que no lo iba a hacer. ¿Y cómo explico eso? Dijo, bueno, por supuesto que tiene una explicación, dije, pero una explicación basada en la fe. Porque cuando empezamos a sacar cuentas, ¿verdad? Y pagué esto, y pagué para el otro, y pagué para el otro, y a veces, ¿y de dónde salió lo demás? ¿Y de dónde salió para todo eso? ¿Me entiende? Pues es que en la ley de Dios, ¿verdad? Y a veces yo me desvío un poquito, pero es de lo mismo, ¿verdad? Es que en las cuentas de Dios, en las cuentas de nosotros es muy diferente. 2 por 2, ¿cuánto es? ¿Y 2 y 2? 22, ¿ah? Ok. Entonces, vamos bien en las matemáticas. 2 por 2, 4. Pero ¿sabe que en las matemáticas de Dios 2 por 2 no es 4? 2 por 2 es mucho más que eso. Es por esa razón que para nosotros, en lo que sabemos contar, en lo que sabemos que fuimos a trabajar, recibimos y damos para todo y nos alcanzó y hasta nos sobró, pero es porque estamos sometidos a Dios. Porque el enemigo está tratando ¿verdad? De intimidarnos, de atemorizarnos. Y estoy usando ejemplos prácticos de los que hemos padecido, de lo que hemos vivido. Pero es el enemigo. Pero la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, la autoridad obtenida por obediencia. ¿Obediencia de qué? Obediencia de que estamos con el Padre. ¿Qué pasa cuando, bueno, a lo mejor alguno de sus hijos tuvo una experiencia? Usted le dijo, mi hijo, usted viene conmigo, ¿verdad? Y quédeseme aquí sentadito, ¿verdad? Salieron por ahí a algún lugar, visitaron a alguien, etcétera. Y entonces usted agarró a su hijo y le dijo, vas a estar ahí a mi lado, ¿ok? Al ratito el hijo no obedece y se va por ahí, anda brincoteando, ¿verdad? Y de repente se cae y se lastima, ¿verdad? ¿Y cuáles son las palabras automáticas que salen de usted? ¿Qué te dije? Que estuvieras aquí, ¿verdad? Si aquí te hubieras quedado, mi hijo, no te hubiera pasado eso. Ahora, ¿verdad? Venga para acá, para sobarlo, ¿verdad? Para que sea obediente también. ¿Me entiende? Y entonces es lo que nos pasa también como hijos de Dios. Dios nos dice, mi hijo, sométete. Ven aquí donde está mi protección, ¿verdad? Pero no, ahí vamos para donde no nos conviene. Y entonces sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero mientras estamos ahí, ¿verdad?
Mientras somos obedientes, ¿qué pasa con los hijos obedientes? Van a conseguir todo lo que quieran de sus padres, ¿cierto o no es cierto? ¿Y qué pasa con el hijo desobediente? Quítese de aquí, ¿verdad? Y si nos dicen algo, si nos hablan, los oímos pero no los escuchamos. O sea, no, ¿verdad? No vamos a cumplir sus deseos, etc. Entonces, Jesús como ser humano, escuche bien, Él fue obediente con el Padre y Él tenía autoridad. Amén. Entonces, ahora, porque Jesucristo obedeció, por esa obediencia también nosotros alcanzamos esa bendición. Ahora somos hijos de Dios por adopción a través de la sangre de Jesucristo. Ahora tenemos otra verdad, tenemos autoridad también. ¿Por qué? Porque la autoridad que nos da, porque Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dijo el apóstol Pablo. Mateo capítulo 28, verso 18, dice la escritura que Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Y le dijo, toda, escuche bien, toda potestad. ¿Y qué es potestad? Es todo poder, toda autoridad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Y aquí es donde equipa a su iglesia, ¿verdad? Al creyente, y le dice, por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, pero Jesucristo está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y cuándo fue eso? Después de que Él resucitó. No quiere decir que no tenía poder, ¿verdad? Antes de que muriera y resucitara. Sin embargo, después de la resurrección dice, toda potestad me ha sido dada. Quiere decir, he retomado otra vez el puesto que yo tenía anteriormente. Ya viví como hombre, ya padecí, ya sufrí, ya pagué el precio, pero ahora me es dado otra vez, porque la escritura dice que Él fue exaltado hasta lo sumo y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, ¿qué características tiene la autoridad por la resurrección? Este es el tipo de autoridad que Jesús conquistó cuando Dios le resucitó de los muertos. Y ahora, como Él resucitó nosotros, ¿verdad? Por medio del bautismo, por medio de que hemos creído en Él, de Jesucristo estamos cubiertos. Entonces, esa autoridad también nos ha sido dada a nosotros. ¿Saben que el Señor Jesucristo, mientras anduvo aquí en la tierra, capítulo 9 de Lucas, dice que envió a sus discípulos de dos en dos? Y dice que les dio autoridad sobre todo de verdad, autoridad, les dio poder para ir a predicar, y les dijo que también les daba autoridad para hollar serpientes y escorpiones, queriendo decir, ¿verdad?, de espíritus malos. Entonces, muchos creyentes a lo mejor no logran disfrutar la autoridad porque no han entendido que Jesucristo, que Dios le ha dado autoridad a usted como hijo de Dios. Usted tiene autoridad. ¿Sabe que cuando el hijo pródigo regresó a casa, el padre lo vistió? Le dijo, traigan ropas nuevas para mi hijo, pónganle calzado en sus pies, pónganle un anillo en su dedo. El anillo significa autoridad, parte de la familia real. Entonces, cuando usted vino al Señor Jesucristo, Dios le hizo un hijo de Él. Por lo tanto, usted como hijo de Dios, usted tiene autoridad. No que usted sea Dios, ¿ok? No me malinterprete eso, porque hay algunas enseñanzas allá afuera, ¿verdad?, religiosas o doctrinales para algunos, que enseñan que como nosotros somos hijos de Dios, entonces somos diositos, ¿ok? Eso lo dejamos descartado. Somos hijos de Dios solamente, ¿ok? Humanos, seres humanos, pero adoptados hijos de Dios. ¿Tenemos autoridad? Sí, Señor, tenemos autoridad sobre toda circunstancia. Dice la Escritura, Romanos capítulo 8, desde el verso 31 hasta el verso 39, y usted dice, ¿quién? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Y sigue diciendo, ¿verdad?, ¿quién no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en sacrificio por nosotros, por nuestros pecados? Y luego dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Verdad? Y le platicaba que alguien me preguntaba, ¿verdad? Y Dios no se enojó porque mataron a su hijo. Le dije, no, al contrario, Dios se enoja con aquel, porque Él dice que el que no ha recibido a Jesucristo, dice que la ira de Dios está sobre él. Entonces, Dios no se enojó porque mataron a su hijo, porque con ese propósito vino, a morir por nuestros pecados. Más bien,
Dios demostró su amor por nosotros, en que aún siendo malos. Entonces, usted como hijo de Dios, mi hermano, usted tiene autoridad. No se me achicopale, o sea, no se desanime, ¿verdad? Cuando vengan situaciones difíciles a su vida, cuando los médicos les den algún diagnóstico, ¿verdad?, negativo, usted créale al Señor. Si es cierto lo que los médicos dicen, para la gloria de Dios, Dios tiene la última palabra siempre, ¿verdad? Que va a perder el trabajo, que ya no tiene fuerzas, que, ¿verdad?, lo que sea. Mire, nuestra confianza viene y está en Dios, no de nadie más. Es cierto, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar un trabajo, una dependencia de, ¿verdad?, de aquí mientras estamos aquí en la tierra. Por supuesto que hay afanes, hay preocupaciones y todo eso, pero ¿sabe? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el de él mana la vida, dice la palabra. Entonces, confiemos en nuestro Dios, acerquémonos a Él confiadamente como un padre. Entonces, así como su hijo, escuche bien, los que tienen hijos, los que hemos tenido hijos, ¿cómo se sienten los hijos en casa? ¿Verdad? Cuando hay otros que están de visita, ¿acaso el hijo va y pregunta si puede agarrar algo del refrigerador? A menos que le hemos enseñado, ¿verdad? Si quiere algo, usted siempre tiene que pedir, ¿verdad? Pero estando en su casa, el hijo, ¿verdad? Él, mamá, ¿puedo usar el baño? ¿Verdad? ¿Puedo usar el baño? Y si la mamá le dice que no, pobrecito, ¿verdad? Entonces está en su casa. En su casa tiene la libertad de ir a hacer, ¿verdad? Si tiene sueño, va y se acuesta, si quiere prende la televisión, etcétera. O sea, me explico. Como hijos de Dios nosotros tenemos esa libertad, esa autoridad dentro de la casa. Entonces, como hijo de Dios también, ¿verdad? Nuestros hijos estando en su casa, si alguien toca la puerta, Él tiene la autoridad para dejar entrar a la persona o no, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Mis hijos son así. Entonces un día llega alguien y toca la puerta, estaba haciendo un friazo, ¿verdad? Y eran unos hermanos, ¿verdad?, que nos visitaron. Nos habíamos desvelado por alguna razón, eran las 8 o 9 de la mañana. Y entonces escuché que sonó la puerta. Y luego encuentro a mi hijo en el pasillo, ¿verdad? Y le digo, ¿y quién era? Oh, dijo, unos hermanos. Ah, ¿quieres hablar con ellos? Dije, mi hijo, pues, ¿por qué no los invitaste a pasar? O sea, el frío que está haciendo afuera. Y pobrecitos los hermanos allá afuera. ¿Tenía autoridad para dejarlos afuera? Pues tuvo la autoridad para hacerlo, por eso los dejó afuera, ¿verdad? Me dio vergüenza, pero bueno, o sea, son detalles. A veces, ¿verdad?, lo vemos como algo chistoso, pero para ilustrar de que como hijos de Dios nosotros tenemos autoridad. ¿Qué es lo que dejamos entrar a nuestra vida? ¿Qué es lo que dejamos entrar a nuestro hogar? ¿Qué lo dejamos, verdad? Entonces, esa autoridad, a ese tipo de autoridad nos referimos. ¿Y en quién la tenemos? Dios nos las ha dado a nosotros, hermanos. Cuando hablo del clavito, es que muchas veces nosotros le hemos delegado, le hemos autorizado al enemigo dejar algo que puede venir y visitar cuando se le ronca la gana, ¿verdad? Dicen que una persona vendió una casa, ¿verdad? Si usted vende una casa, no. Bueno, o si usted compra una casa, no deje que le dejen un clavito ahí, ¿ok? Entonces, dicen que esta persona estaba vendiendo su casa y el que la compró, ¿verdad? El que la estaba vendiendo le dijo, oye, pero déjame venir, dijo, déjame dejar un clavito ahí, dijo aquel. Un clavito, hombre, está bien, le dijo. Sí, nada más que de vez en cuando voy a venir a visitar el clavito, le dijo. Está bien, ¿verdad? Y así pasó el tiempo y un día tocaron la puerta. Y abrió la puerta el Señor y dice, ¿es usted? ¿Cómo está? Sí, dijo, vengo a ver el clavito, ¿verdad? No, pues pásele. Ok, siéntese, ¿verdad? Amable el Señor. Y dijo, ok, ahí está el clavito. Dijo, y ahí está, miren. Ahí. Y entonces se fue. Y al tiempo otra vez. Pero él le autorizó que podía venir a ver el clavito. Y venía y veía el clavito. Otro día llegó, colgó el sombrero, platicando. Y así, llegaba y revisaba. Hasta que llegó el tiempo en el que la persona esta dijo, y ya, viene la hora que quiere, ¿verdad? Uno tiene sus cosas que hacer. Y entonces, pero ¿sabe qué es lo que ilustra esto? Que muchas veces nosotros hemos dejado que el enemigo deje un clavito en nuestro corazón.
algo que siempre viene y porque nosotros le dimos el derecho. Y el enemigo es así, él es legalista. O sea, es como que firmó un contrato, ¿verdad? Le dio la autorización. Entonces tienen que tener mucho cuidado, especialmente los que acaban de agarrar casa por año. No han dado derecho al enemigo. Entonces, tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. Ahora, tenemos la autoridad, esta autoridad, ¿verdad?, característica del Espíritu Santo que nos da, hemos sido sellados. Dice la Escritura, ya casi cierro. Los problemas, las crisis que el diablo levanta en contra de nosotros, escuche bien, son tan solo un medio para desarrollar niveles de mayor autoridad. Podemos decir gracias a Dios por los problemas y los desafíos. ¿Se da cuenta que siempre damos gracias a Dios por las victorias, por las cosas buenas? Y que pocas veces le decimos, Señor, gracias. Gracias por esta dificultad en la que estoy pasando. Porque sabe una cosa, si no fueran por las dificultades, si no fueran por las situaciones difíciles que atravesamos en este mundo, nuestro carácter sería muy frágil. ¿Sabe que las tormentas, los vientos fuertes para los árboles cumplen una función? A veces le van a romper una rama, a veces sus frutos de tan cargados se van a romper con el viento, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que hacen? Esos vientos huracanados fuertes sobre un árbol están obligándolo a que sus raíces sean más profundas. Y para nosotros, nuestra fe es probada. Todas las dificultades, todas las aflicciones. Por eso debemos darle gracias a Dios. El que va y se ejercita ahí a un gimnasio, ¿verdad? El primer día que se escribe, ¿verdad?, que todavía no alcanza lo que ha logrado. Todavía no tiene marcada aquí la pancita. Alguien me dio una idea. Dijo, nomás agarra un carbón, dijo, y márcate ahí. Se va a notar. Creo que lo vieron en algún comercial por ahí. Pero no es en el primer día, ¿verdad? Cuando usted va y se registra, cuando usted logra. Es a través del trabajo, de esfuerzo, de ir, de una disciplina, de un estar ahí, ¿verdad? ¿Le va a doler? Por supuesto que le va a doler. Por supuesto que sí. Va a sentir que no puede, que le duelen ¿verdad?, lo que haya ejercitado. Pero es con el tiempo que usted va. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo logramos obtener más fuerza? Es por los desafíos, por los retos, es por el trabajo diario que se hace. Entonces, Dios permite siempre que ciertos enemigos nos ataquen para que luchemos, para que ganemos autoridad y seamos entrenados para la guerra. El apóstol Pablo lo ponía como aquel atleta, ¿verdad?, que se ejercitaba diariamente, que corría y siempre trataba de ir con menos peso para poder correr y llegar a la meta. Jueces, capítulo 3, verso 1 y verso 2, dice la Escritura, porque el pueblo de Israel fue probado también de esta manera. Dios le dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová, escuche bien, dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Hermanos, Dios va a permitir que situaciones vengan a nuestra vida. Sí. ¿Vienen de parte de Dios? No, por supuesto que no, pero Dios las permite para que su fe sea probada. Entonces, para ser efectivos en nuestras batallas necesitamos conocer, ¿verdad?, quién es Jesucristo, la autoridad que nos ha dado. ¿Quiénes somos nosotros en Dios? En Dios nosotros somos sus hijos. ¿En qué nivel de autoridad estamos nosotros? ¿En qué nivel de autoridad se encuentra usted? Romanos capítulo 13, verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice, porque no hay autoridad
sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, vamos a estar de acuerdo con las autoridades que tenemos. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo, ¿ok? Pero vamos a respetar en lo que a nosotros nos corresponde. De modo, dice, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tito capítulo 2, verso 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. El Hijo de Dios tiene autoridad. Amén. Entonces, cuando usted ora, cuando usted en algún momento usted va a reprender. El Señor lo hizo en varias ocasiones. Primera de Pedro capítulo 3 verso 21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿En qué nivel de autoridad estamos nosotros? ¿Cuántas batallas hemos perdido? Quizás hemos perdido batallas, pero ¿saben? No la guerra, porque la guerra ya la ganó Dios. Nosotros somos los únicos, escuche bien, el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, es el único que cuando entra en una guerra, entra en una batalla, sabe que va a vencer. Si estamos en Dios, por supuesto. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? No. Ni angustia, ni tribulación, ni espada, ni peligro, ni desnudez, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y vamos más allá a las situaciones sobrenaturales. Capítulo 8, verso 37 al 39 de Romanos. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Tiene usted autoridad? ¿Tenemos autoridad? Y tenemos esa autoridad, ese poder en el nombre de Jesucristo. Ahí mismo en Romanos usted encuentra, ¿verdad? Capítulo 8, 34, dice que antes en todas estas cosas somos más que, ya se lo sabe usted, más que vencedores por medio de Jesucristo su Hijo. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos alimenta, que nos alienta. Tenemos dificultades en esta vida, por supuesto, pero tu palabra nos dice que tú nos has dado poder y autoridad, que podemos resistir al enemigo, si es el enemigo el que ha venido, pero si es para prueba, Señor, aún para ello, tu palabra nos enseña, Señor amado, que no seremos probados más de lo que podemos soportar. Gracias por hacer, Señor, que nuestra vida sea más resistente, Señor, en ese sentido. Gracias porque vienen dificultades, pero no nos tiran. Y si nos tiran, pero no nos quedamos tirados, porque tú nos levantas, Señor. Tú nos das, Señor, el poder para poder estar de pie. Muchas gracias te damos, Señor amado. Hemos flaqueado, hemos pasado por dificultades, hemos sido débiles, hemos fallado, Señor, pero tu palabra nos enseña que somos hijos del Dios Todopoderoso. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, porque tú la fundaste, Padre, sobre los mares, la firmaste sobre los ríos. Gracias por darnos, Señor, esa seguridad a nosotros. Tu palabra nos dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Bendito sea tu nombre, Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, aquellos hombres podían orar de esta manera porque comprendieron, Señor, en quién estaban escondidos, Señor, sus vidas, sus almas. Padre, así podemos orar también nosotros, confiados de que vendrán dificultades, Señor, pero en tu nombre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que nos alienta a seguir, a enfrentar cada circunstancia de la vida. El día de mañana enfrentaremos, Señor, como siempre, un mundo lleno de violencia, de maldad,
de ideologías diferentes que las nuestras, porque nosotros, Señor, solamente tenemos fe. Esa fe, Señor, que nos hace adeptos, que nos hace tus hijos, que nos da la confianza, que nos ayuda en tiempos de prueba, de lucha, de dificultades. Y por qué no, también en los tiempos de regocijo, cuando todo está bien, Señor, alabarte, adorarte, agradecerte por todo lo que tú eres. Gracias te damos, Señor. Tenemos familias, Señor amado, por las cuales estamos luchando, estamos orando, Padre Santo. Y oramos, Señor, contra todo. Pedimos, Señor amado, para que tú nos des esa fortaleza para levantarnos en contra de esas principados y potestades que han tomado la vida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de niños, de jóvenes, de adolescentes, de personas adultas, Señor amado, que han caído en el engaño del enemigo. Muchos han sido dañados de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que rompa, Señor, las cadenas que el enemigo ha puesto en ellos. Toda atadura, Señor, que ha puesto en sus corazones, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, que toda circunstancia, Señor, que el enemigo usó para atrapar a esas personas y mantenerlos así, en el nombre de Jesús. Bendito Dios Todopoderoso. Oramos por nuestros hijos, Señor. Nos unimos al clamor de mis hermanos, sabiendo, Padre eterno, lo que se sufre como padre al tener un hijo que está alejado, que está extraviado de tu camino, aquel que se siente que ha sido tocado por medio de tu Espíritu Santo, aquel que siente todavía esa convicción, ese estado de culpabilidad, y que en algún momento puede abrir su sinceridad y su corazón, Señor, a ti. En el nombre de Jesús suplicamos, Señor, por ellos, por aquellos que están cansados de vivir, aún siendo jóvenes, cansados de vivir la vida, porque solamente han sufrido el pago de las consecuencias de sus malas decisiones. Ayúdales a encontrar la luz, el camino, Señor amado. Ayúdanos a nosotros, Señor, a poder dirigirnos, Señor, hacia ti, pues tú das la paz, el gozo, la tranquilidad, el perdón, Señor, la oportunidad de comenzar de nuevo. Bendito Padre Celestial. ¿Pueden haber personas así? Por supuesto que sí. Por eso hay personas que tan jóvenes se han decidido quitar la vida, porque no han tenido esperanza. No hay consuelo para ellos, porque no han encontrado, Señor, el amor verdadero. Ese amor que tú tienes, Señor. Sabemos que la culpabilidad, ese remordimiento, muchas veces nos lleva a tomar esas decisiones como la que tomó Judas. Al verse perdido, él se adelantó. Algo que pudo haber sido diferente, porque no te buscaron a ti, bendito Dios. Oramos, Señor, por nuestra familia. Oramos por nuestros hijos, Señor, que aquellos que todavía tienen una indiferencia para con tu palabra, para contigo, para con tu iglesia, no sabiendo que lo único que queremos es lo bueno, el bien, Señor, para ellos. Amado Señor, bendice a cada familia aquí representada en esta noche. Bendice, Señor, sus hogares, bendice a sus hijos. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos. Aquellos que están pidiendo, Señor, por sus hermanos, aquellos que están pidiendo por sus padres, por sus familiares. Bendito Dios, gracias. Te suplicamos, bendito Dios, para que tú les ayudes, Señor, a llevarles esa palabra ahí donde nosotros no podemos llegar, pero que ellos pueden llegar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias. En el precioso nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. Posiblemente haya alguien que todavía no ha entregado su corazón, su vida al Señor Jesús. Todavía no ha aceptado lo que Jesús hizo en la cruz por usted. En esta tarde yo quiero invitarlo. Jesucristo vino, padeció y murió por causa suya y mía, llevando en esa cruz el pecado de toda la humanidad, y entre ellos el suyo. Él ya murió. Él ya hizo su parte. Lo único que nos corresponde a nosotros sería solamente aceptar lo que Él ya hizo y decirle: Señor, yo reconozco que tú moriste por mí. ¿Le gustaría en esta tarde decirlo? Indíquemelo levantando su mano. Yo
le acompaño en una oración. Es una sencilla oración, pero cuando lo hacemos con toda sinceridad, el Señor nos perdona. ¿Habrá alguien en esta tarde? ¿Le gustaría que el Señor perdonara sus pecados? Bendito Dios, te damos muchas gracias. Asumimos, Señor, que cuando la invitación es hecha y nadie levanta la mano, asumimos que todos han tomado ya la decisión de entregar su vida a ti. Te damos las gracias por ese sacrificio que tú ya hiciste y que a través de ello nos diste la eternidad. Gracias te damos. No nos queda, Señor, más que suplicarte, Señor amado, para que nos sigas dirigiendo y guiando mientras estamos en este mundo. Que todo cuanto hagamos, Señor, nos esforcemos para placerte a ti. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Gracias.